Si observas por qué los europeos están dispuestos a aceptar estos terribles acuerdos comerciales, no me sorprendería que decidieran llegar a un acuerdo con Groenlandia, cediendo algunos territorios soberanos para bases estadounidenses que estarían únicamente bajo control de la UE. Todo esto es muy probable. Y la razón, creo, es que después de 80 años, los europeos ya no tienen la imaginación política para considerar nada que no implique el liderazgo de Estados Unidos. Creo que todas estas enormes concesiones, que van en contra de los intereses nacionales, debilitan a Europa y dividen a Europa. Se basan en la suposición de que mostrando este tipo de subordinación, esta obediencia, ganarán el favor de Washington, por así decirlo, y demostrarán que la alianza aún merece la pena mantenerla. Creo que lo que los líderes europeos no entienden es que esto no es un regalo para que podamos arreglar las cosas, el matrimonio en conjunto. Este es el acuerdo de divorcio. Estados Unidos reconoce que la alianza no va a durar. Los europeos no tienen mucho que ofrecer. Quieren agarrar lo que puedan al marcharse y están entregando la ventaja estratégica. Es muy extraño de ver. Pero en cuanto a tu pregunta, no creo que los europeos sean capaces de unirse contra Estados Unidos, porque Europa tiene sus propios problemas. Una vez más, ¿qué es Europa? Tienes estos 27 Estados miembros en la UE, y la UE ya no es capaz de ofrecer beneficios económicos reales, en parte por su subordinación a Estados Unidos, pero también por su enfoque más autoritario, el abandono del Estado de Derecho y la imposición de sanciones a sus propios ciudadanos, entre otras cosas. Así que soy un poco escéptico respecto al grado en que Europa será capaz de plantar cara a Estados Unidos. Creo que es demasiado simple, demasiado fácil enfrentar a los europeos entre sí. Pero el verdadero factor imprevisible aquí, en el auge de China, es realmente, bueno, no tanto un factor imprevisible, sino lo que cambió las cosas de forma tan fundamental desde mi punto de vista, el papel de Rusia. Porque creo que los futuros historiadores mirarán esto y se quedarán asombrados. Desde Gorbachev, Rusia ha perseguido esta idea de un hogar europeo común. Ese era su objetivo, integrarse con Occidente. Incluso a principios de los años 90 firmaron acuerdos con nosotros para crear una arquitectura de seguridad paneuropea. Sin embargo, como los rusos eran débiles, Occidente optó por un sistema hegemónico, es decir, la expansión de la OTAN. Aún así, los rusos lo intentaron. Boris Yeltsin y Vladimir Putin propusieron ambos unirse a la OTAN si iba a ser la organización principal. En 2008 propusieron una arquitectura de seguridad paneuropea. En 2010 propusieron una arquitectura de la ONU. Y en 2013, Rusia y Ucrania propusieron un acuerdo trilateral Ucrania-Rusia para que pudiéramos tener una Europa común en lugar de líneas divisorias. Por supuesto, rechazaron esto. Y en su lugar, cuando derrocaron al gobierno en Ucrania, ocurrió algo fundamentalmente distinto en Rusia. Por primera vez en 300 años, decidieron que, desde Pedro el Grande, una política exterior centrada en Occidente ya no era posible. En lugar de una gran Europa, debían tener una gran Eurasia, mirar hacia el este. Y justo en ese momento, en 2014, los chinos empezaban a desarrollar su iniciativa de la Franja y la Ruta. Estaban creando sus propios bancos de desarrollo y anunciando políticas industriales muy ambiciosas, con la capacidad y la intención de desafiar la primacía económica de Estados Unidos. Así que, haber hecho esto en este momento de la historia, para mí, ese fue el mayor error que se podía cometer. Me pregunto, sin embargo, ¿cómo ves tú a Rusia en este contexto? Porque los estadounidenses y los europeos parecen apostar por la idea de que podemos volver a una guerra fría en la que compartamos un interés común con Estados Unidos para equilibrar a los rusos. Pero los estadounidenses parecen verlo de otra manera. Dicen, bueno, Rusia no es un problema.
No es un rival. ¿Por qué íbamos a empujar a los rusos a acercarse a los chinos? Así que toda la suposición de los europeos, que este es un tema unificador, el odio hacia Rusia, parece ser un error estratégico enorme, que ignora, como tú decías, a China. Sí, mi punto de vista, de nuevo, lo miro desde una perspectiva histórica. Si tomas los últimos 75 años, China es el cambio más espectacular. Es decir, literalmente pasa de ser el país más grande del mundo a ser posiblemente el país más pobre del mundo. Sabes, todos crecimos aquí en Estados Unidos, o muchos de nosotros lo hicimos, leyendo una novela de una misionera estadounidense llamada Pearl Buck. Se titulaba La Buena Tierra. Puede que la conozcas. Es un estudio sobre China realizado, creo, por misioneros estadounidenses que fueron allí a difundir el cristianismo y todo eso. Pero es un libro que describe un nivel de pobreza que para la mayoría de los estadounidenses se convirtió en la imagen de China, el ejemplo definitivo de la miseria absoluta. Bien, luego hacen una revolución, y esa revolución tiene como objetivo sacarlos de la pobreza terrible en la que estaban. Esa es la comprensión estadounidense. Con veritar and making them into a modern economic. And they did it. They have come y lo hicieron. Han llegado más lejos y más rápido que cualquier otro desarrollo económico del que tengamos registro, superando con creces a Europa o a Estados Unidos en términos de crecimiento del PIB per cápita, sin importar cómo se mida. Y yo he hecho todas esas mediciones. Así que los chinos se transformaron a sí mismos, en primer lugar. En segundo lugar, los rusos, como bien has señalado, también se transformaron. Se transformaron doblemente, como has descrito, del énfasis europeo de Pedro el Grande al giro inequívoco hacia el este de Putin. Pero además han pasado por una revolución comunista en 1917 y una contrarrevolución en 1989. Vaya, han cuestionado, desafiado y cambiado su rumbo de manera fundamental. Pero ¿quién no ha hecho eso? Europa y Occidente. But who hasn't done that? Europe and the West. They haven't done anything like that. They haven't had anything comparable. No han hecho nada parecido, no han tenido nada comparable a ese tipo de cambios. Siguen la misma trayectoria. Europa utilizó, si se me permite decirlo, el nacionalismo para salir del feudalismo, para tomar el Sacro Imperio Romano, que era una enormidad, y dividirlo en naciones separadas finalmente. La construcción de naciones y la transición al capitalismo están tan entrelazadas que no resulta tan sorprendente, ¿verdad? Que los europeos, hasta el día de hoy, estén tan profundamente ligados a la historia del nacionalismo, a la importancia de ser húngaro en lugar de eslovaco, o polaco en vez de lituano. Quiero decir, por el amor de Dios, es como si los estadounidenses se entusiasmaran de verdad por ser de Nueva Jersey en lugar de Wisconsin. A los estadounidenses les parecería una tontería, ¿no? Y Estados Unidos es el logro supremo de esta historia del nacionalismo. Creer que ha heredado literalmente la decisión de Dios de favorecer al país. Es el destino manifiesto de Estados Unidos ser el hegemón global. No han cambiado nada. Y si la historia nos enseña algo, es que el mayor error que se puede cometer es suponer que las condiciones que hicieron que una estrategia funcionara en un momento determinado deben conservarse porque serán igual de eficaces mucho después. Eso nunca es cierto. Lo que sí es cierto es que si lo intentas, fracasarás. Si no te haces preguntas fundamentales, fracasarás en encontrar la respuesta. La pregunta que te niegas a afrontar no desaparece porque te niegues a afrontarla. Está ahí. Y ese fracaso volverá para atormentarte. Me parece que el nacionalismo, que por cierto no es solo un problema en Europa, es un problema también aquí, en Estados Unidos. Adopta una forma diferente porque somos un solo país, pero eso significa que el resto del mundo apenas existe para nosotros. Por eso las luchas internas en Estados Unidos son, al final, lo que va a cambiar este país, porque no permitimos que los asuntos globales nos moldeen. El presidente que nos avergüenza porque no logra recordar que Islandia no es Groenlandia, o 1000 otras variantes de esa ignorancia, es un fenómeno muy estadounidense.
La mayoría de los estadounidenses no tienen ni idea de dónde está Ucrania, y mucho menos de qué es. Ni idea. Es una guerra que Estados Unidos libra no solo por delegación, sino más allá de la delegación de los europeos y de los pobres ucranianos. Toda la idea de esa guerra es una pieza de teatro moldeada por los medios de comunicación de aquí, dirigida por los políticos y los académicos, que para su vergüenza eterna prestan a ellos. To their everlasting discredit go along with it. These are morality plays in which the good Son dramas morales en los que el bien lucha contra el mal, con tanta realidad como el cuento infantil que se le cuenta a un niño al comienzo de su educación cristiana cuando tiene 6 años. Nunca nos graduamos. Y esa falta de cuestionamiento y de cambio, por eso los rusos y los chinos están en una posición infinitamente mejor. Y por cierto, el tiempo está de su lado, y lo saben. La gente se pregunta, ¿por qué el señor Trump hace todo esto, mientras que el señor Xi Jinping dice muy poco, y el señor Putin incluso dice relativamente poco? Mi suposición es que hablan entre ellos cada noche, incrédulos ante la autodestrucción de Occidente. No necesitan intervenir. Occidente está haciendo un excelente trabajo por sí solo. the West is doing a fine job all by itself.